Muy bien, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Estamos continuando hoy con el ciclo de entrevistas alrededor de la convocatoria a proyectos especiales respuesta al COVID-19, que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. La convocatoria, que fue organizada por el Concitec a través de su organismo ejecutor, el Fondesit, completó su proceso de selección el último fin de semana con la publicación de la lista total de seleccionados y accesitarios. Todos ellos, que suman 29, recibirán un financiamiento en conjunto superior a los 6 millones de soles. Cada una de estas 29 iniciativas recibirá hasta 350.000 soles para el desarrollo de propuestas que versen sobre las temáticas de desarrollo y o validación de sistemas de detección. Esto es metodologías de diagnóstico del COVID-19, por ejemplo, telesalud y salud móvil en lo que refiere a soluciones digitales de información y comunicación remota a fin de acercar los servicios y las prestaciones de salud a los puntos de atención. Sin arriesgar al personal de salud en estos casos, ¿no? Desarrollos tecnológicos e innovación, generalmente proyectos referidos a la fabricación, el desarrollo de nuevos elementos de protección, dispositivos médicos como respiradores, ventiladores mecánicos, la temática de tratamiento que tiene que ver con el desarrollo de fármacos, fitofármacos y vacunas potenciales, y estudios epidemiológicos y sociales referido a genómica, epidemiología molecular y todo lo referido a los desafíos en diversas áreas que ha supuesto la aparición de esta pandemia. En tal sentido, hoy presentamos el proyecto proveniente de la empresa Inca Biotech SAC, titulado Diagnóstico Molecular Rápido, Accesible y Preciso de SARS-CoV-2 mediante la implementación de las tecnologías RT-LAMP y CRISPR-Cas12 y análisis de patógenos asociados a COVID-19 mediante MALDI-TOF-TOF. Digamos que son términos bastante particulares en lo que respecta al estudio de la genética a este nivel, pero para un poco aterrizar la temática y ver los potenciales beneficios que traería este proyecto, vamos a hablar con dos de los investigadores, que son Benoit Diringer. Él es PhD por la Escuela Práctica de Estudios Superiores en París, graduado de la PSL Research University de Francia en la especialidad de Biología de Poblaciones, Genética y Ecoetología, e investigador que se desempeña mayormente en la formulación, realización de proyectos de investigación sobre temas acuícolas y de asociados a herramientas de biología molecular, que es lo que estamos viendo que se pone en práctica en este caso. Y Damaris Esquén Bayona, ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, becaria de nuestro programa de maestría en biotecnología molecular en la Universidad Nacional de Tumbes, con especialización en biotecnología y biología molecular en el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Politécnico Nacional de México y el International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, que tiene varias sedes alrededor del mundo. Buenas tardes, Benoit. Buenas tardes, Damaris. Buenas tardes. Buenas tardes todos. Buenas tardes con todos. Bien, hablemos un poco de, en primer lugar, la terminología que está en el título. Hablamos de SARS-CoV-2, ¿no? Y por ahí que ese término SARS-CoV-2 es el nombre que menos suena cuando hablamos del COVID-19, pero en sí habría que precisar que es el coronavirus. Es una familia de virus a la cual pertenece el el SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad que conocemos como COVID-19. ¿Es así? Si nos pudieran aclarar ese panorama para luego entrar a hablar del proyecto, ¿no? Muy bien, sí, tienes toda la razón. El SARS-CoV-2, entonces, es el nombre del patógeno que finalmente pertenece a la familia de los coronavirus. Es el séptimo miembro de la familia
Y el COVID-19 finalmente se refiere a la patología, los síntomas asociados a lo que puede provocar ese patógeno. Tenemos que entonces la presente propuesta, ¿no? La de ustedes es la de implementar 2 prototipos de diagnóstico, un diagnóstico rápido, efectivo, ¿no? La primera consiste en adaptar e implementar al menos un prototipo de diagnóstico rápido y accesible basado en las tecnologías RT-LAMP y CRISPR-Cas12, que podría ser producido masivamente en el Perú en forma de kit. Sabemos que CRISPR-Cas es una familia de herramientas de trabajo en la ingeniería genética, ¿correcto? Y digamos que la CRISPR-Cas9 es la que es la herramienta de edición genética, ¿no? Para un poco quienes nos siguen en la transmisión, la CRISPR-Cas9 es como si fuera una tijera que nos permite recortar las partes del ADN que podíamos mejorar o que podríamos quizás querer prescindir, y más bien el CRISPR-Cas12 es una herramienta de la misma familia, pero un poco menos conocida y que tiene aplicaciones precisamente en la detección de virus, ¿correcto? Entonces, cuéntenos un poco cómo es que están aplicando estas herramientas RT-LAMP, CRISPR-Cas12 para la detección del SARS-CoV-2 o el responsable del coronavirus, o el COVID-19, perdón, ¿no? Sí, hola. Bueno, pensamos en desarrollar un kit de diagnóstico que sea accesible, que sea de producción local, sin perder es la característica de ser específico y sensible. Entonces pensamos en las tecnologías RT-LAMP y CRISPR-Cas12, como ya lo mencioné. Primero, para comentar sobre la tecnología RT-LAMP. Entonces debemos saber que el virus al que nos estamos dirigiendo, a SARS-CoV-2, es un virus de ARN. Es por eso de que para hacer una amplificación, en este caso con LAMP, se tiene que hacer una previa RT, es decir, convertir este ARN, que es el ácido nucleico viral, en ADN complementario. Y a partir de este material genético, de este ADN complementario, hacer la amplificación con LAMP. Pero entonces, ¿qué es LAMP? Pues LAMP es un tipo de amplificación que es isotérmica, parecida a la PCR, pero se diferencia en que no tiene gradientes de temperatura. Es decir, toda la tecnología, todo el proceso se lleva a una sola temperatura. Y esta es la característica que le da la cualidad de utilizarse en cualquier equipo. Entonces, esta técnica se puede implementar hasta con un termobloque o con un baño María, por el hecho de que solo se necesita de una temperatura, ¿no? A diferencia... Perdón que te interrumpa, Damaris. Cuando nos referimos a amplificación con LAMP, nos estamos refiriendo a que es como, digamos, darle zoom a una foto, ampliarla para detectar el ARN viral que digamos, caracteriza al COVID-19, perdón, al SARS-CoV-2, ¿no? Sí, es como hacer millones de copias de una sola región de este virus. O sea, nos dirigimos al virus, pero más específicamente a un gen y mucho más específicamente a una región de este gen, ¿ok? Entonces, a partir de esta región, con la técnica de amplificación, lo que se hace es sacar miles de copias, como una fotocopiadora, que produce masivamente muchas hojas. Algo así ocurre con la técnica de amplificación, con todas las técnicas de amplificación. Pero la diferencia del LAMP, como les mencionaba, era de que al utilizar una sola temperatura, ya no necesita de equipos especializados que hagan estos gradientes de temperatura. Entonces, por eso es accesible, se puede utilizar con equipos, por ejemplo, un termobloque o un baño María. Otra característica de la técnica LAMP es que reconoce 6 regiones diana, a diferencia de la PCR normal que utilizamos, se le llama primers o cebadores, a unas regiones pequeñitas que se unen en este caso, ADN complementario para amplificarlo. Entonces, estas regiones en la PCR son dos primers que se utilizan. En cambio, en la LAMP son 4 primers que reconocen 6 regiones. Entonces, por ahí ya vamos viendo de que la especificidad y por ende la sensibilidad están garantizadas. Entonces, esta tecnología
te permite hacer la amplificación de este virus, ¿ok? Y la amplificación de genes en específico. Ya vimos que reconoce 6 región diana y por eso es específico. Ahora, ese es un primer paso, la parte de la amplificación. Luego viene la parte de la detección, cómo tú ves tu resultado. Entonces, la técnica LAM te permite poder ver en el mismo tubo por turbidez, porque hay generación de unos productos que son los pirofosfatos, y tú puedes ver si es que hay gran cantidad de formación de estos productos, en un tubo puedes ver un precipitado. Pero ¿qué ocurre cuando las cargas virales son bajas? Cuando las cargas virales son muy bajas, este hecho de poder ver este precipitado es un tanto limitado. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos? Utilizar el sistema CRISPR-Cas12. Entonces, ¿cómo es el sistema CRISPR-Cas12? Yo he trabajado en mi tesis de maestría con el sistema CRISPR-Cas y utilicé el sistema CRISPR-Cas9, que la mayoría lo conoce porque es el más conocido. Permite hacer ediciones de ADN y consta de 2 componentes. Un componente que es una enzima, que se llama Cas9 en este caso, y un ARN guía. Entonces funciona como si el ARN guía se une al ADN y la enzima Cas12 es la tijerita. Es decir, es una edición dirigida. No se va a cortar cualquier región, sino la que tú le digas que corte. ¿Ok? Entonces, así funciona el sistema Cas9. ¿Cómo es el sistema Cas12? También tiene estos 2 componentes, el ARN guía y la enzima Cas. Pero en este caso, la enzima Cas, cuando reconoce a su diana, se activa un dominio que se le denomina un dominio de ADNasa. Es decir, cuando reconoce a su diana, la enzima como loca empieza a cortar los ADN que están alrededor. Y esto, ya lo vamos a ver más adelante, que es importante para la aplicación de detección en kit de diagnóstico. ¿Okay? Entonces, ahí viene la diferencia de las dos Cas. Aparte hay otros sistemas Cas, como Cas13, por ejemplo, que también lo están utilizando para la detección, ¿no? Nosotros elegimos el sistema Cas12 porque nosotros habíamos elegido también el sistema de LAM, y Cas12 se dirige a ADN, el sistema Cas13 se dirige a ARN. Entonces, para hacer un kit un tanto fácil de implementar y accesible, elegimos el sistema Cas12, ¿no? Entonces, lo que luego ocurre de que el sistema Cas12 empieza a cortar como loco, ahí en el medio hay unas pequeñas moléculas que les llamamos los report. Estos report, cuando son cortadas, van a ser detectadas en una tira como un test de embarazo. Entonces, cuando tú colocas esta tira de embarazo en el tubito donde has hecho todo lo que mencionaba antes del proceso, tú vas a poder ver, si es que está el virus, vas a ver una bandita de color rojo, como un test de embarazo. Y previo a esto hay una bandita control. Entonces, así tú puedes ver si es que tienes, o si es que está o no está el virus. Y de esta forma, lo ves a simple vista. A simple vista y bastante práctico porque no se necesita de equipos adicionales para hacer la detección por el sistema CRISPR-Cas12, como otros que utilizan, por ejemplo, UV, ¿no? Entonces, es bastante accesible y bastante amigable esa tecnología. Bien, un poco para dar un símil o hacer un símil un poco más gráfico, digamos que el mecanismo que ustedes proponen es replicar, o sea, digamos, copiar, ¿no? Y reproducir más de estas estructuras proteínicas que son el virus, y de alguna manera usar la herramienta de edición genética que está CRISPR-Cas12 para recortar todo lo que esté alrededor de la estructura viral y que se reconozca en el kit de diagnóstico los recortes, lo que sobra, ¿no? Lo que quedó alrededor del corte, lo que sobró, y que eso sirva como una señal para identificar si es que estamos o no siendo víctimas de este virus, ¿correcto? Sí, si gustas puedes colocar la imagen, la primera imagen que te enviamos para hacer un tanto gráfico, la explicación. Ya está en el streaming, dice. ¿Sí? Entonces, ahí en la imagen podemos observar. Ese es el flujo del ensayo que nosotros estamos proponiendo.
¿ok? Entonces, como pueden observar, se parte de ARN viral. Este ARN viral va a pasar por un proceso de conversión en ADN complementario, y este ADN complementario es el que se amplifica por la tecnología LAN. Como pueden observar, hay una cadenita de ARN que luego se convierte en ADN complementario, y luego de la amplificación podemos ver millones de copias de esta secuencia, ¿no? Entonces, en esto se basa la tecnología LAN, en amplificar y sacar muchas copias del gen Diana, ¿ok? Ya luego vamos a ver qué genes Diana hemos escogido y por qué. Y seguido, esta es la parte de amplificación, seguido viene la parte de detección. Entonces, como pueden observar en la imagen, vemos el sistema CRISPR-Cas. La parte verde sería la enzima Cas12 y la parte rojita sería la ARN guía. Entonces, este complejo que se coloca en el tubito, que eso también es un tubito, este complejo reconoce al ADN amplificado. Entonces, al reconocer el ADN amplificado, la enzima empieza, como ustedes ven arriba, a cortar a esta molécula que se llama report o sonda. Entonces, la enzima solo cuando reconoce va a generar estas sondas cortadas. Si no reconoce, no va a haber corte de estas moléculas, de estos reports, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en la tirita de flujo que solamente cuando cuando las sondas están cortadas, una bandita en la parte superior, ¿ok? Entonces, esto nos permite decir si es que es positivo o si es que es negativo. Algo más visual podemos observar en la parte de abajo. Por ejemplo, hay una bandita control que corresponde a las sondas que están completas, y hay una bandita roja en la parte donde dice test, que corresponde a un corte de esta sonda y corresponde a una muestra positiva. Entonces, así es fácil. Hay una previa extracción de ARN, en 30 minutos se puede lograr la amplificación, en 20 minutos la amplificación, en 10 minutos la detección con Cas12, y la visualización en estas tiritas de flujo lateral es en 2 minutos. Y entonces podemos ver que en corto tiempo podemos obtener resultados precisos y específicos. Hay otra cosa que ver aquí, que el hecho de que utilicemos este sistema de Cas12, de CRISPR-Cas12, aumenta muchísimo la especificidad del sistema. ¿Por qué? Porque ya se ha visto de que el hecho de utilizar este ARN guía hace de que el ensayo pueda diferenciar a SARS-CoV-2 de otros tipos de SARS-CoV y de otros tipos de SARS. Entonces, esto aumenta en gran medida la especificidad de la tecnología. Disculpa, lo que es muy importante es de ver que actualmente existe una técnica, la técnica de referencia para el diagnóstico. Hay dos técnicas de diagnóstico. Hay lo que van finalmente a buscar la presencia del virus en el paciente, y hay las técnicas rápidas que finalmente sirven para buscar los anticuerpos en el paciente, o sea que ya el paciente ya ha sido expuesto, que muestran que finalmente el paciente ha sido expuesto. La técnica de referencia que busca el virus, o sea, la que es muy sensible, la técnica actual, es una técnica de RT-qPCR o TPCR en tiempo real. Es una técnica que es muy sensible, muy rápida, eficaz, pero que necesita finalmente de un equipo que es difícil, un termociclador en tiempo real. Es un equipo que es más costoso, que es difícil de implementar y por el cual necesitas personal calificado para poder entonces correrlo. La idea que entonces proponemos es de que esta técnica de RT-Long con CRISPR-Cas12 es, primero, podemos achicar los tiempos sin perder sensibilidad y sin perder especificidad, y que finalmente esa técnica podría ser, ¿cómo decir?, popularizada en laboratorios mucho más sencillos que la técnica actual. Y ese es el problema. Ahorita el Perú necesita una masificación de los diagnósticos, y esos kits de
QRT-PCR son producidos en el extranjero, necesitan de equipos complicados, necesita de personas, y entonces eso limita un poco la capacidad del país a poder hacer diagnóstico masivo. Entonces aquí vamos a achicar el tiempo, lo que también es una ventaja, y hacerlo más accesible. Entiendo, y también entiendo que, bueno, estaba leyendo algunos papers, hay algunos estudios, algunos ensayos que ya se han hecho en los Estados Unidos empleando herramientas similares como el CRISPR-Cas12 y la técnica LAMP para detectar el SARS-CoV-2, efectivamente. Pero digamos que una de las grandes ventajas es algo que se mencionó al inicio, que es la posibilidad de hacer amplificación isotérmica, ¿correcto? O sea que se puede amplificar la presencia o la carga viral sin requerir una condición específica de temperatura en el ambiente, lo cual, digamos que en un medio como el que vivimos, en donde los servicios de salud precisamente están en crisis por dificultades en la oferta, ¿no? En llegar hasta cada una de las poblaciones en donde se puedan necesitar, es algo de suma importancia, ¿cierto? Sí, lo que tú dices es exactamente esto: facilitar, simplificar los procesos, no depender finalmente de un equipo de QRT-PCR y no depender tampoco de una laptop o de una computadora que se necesita para ver los resultados y poder evaluar. Simplemente un termobloque y la tirita para poder dar un resultado rápido y confiable sin perder sensibilidad. El interés el interés de esto es que finalmente lo que se propone es de trabajar sobre varios tipos de ARN guía. No sé si está la imagen ya colgado en el web. Hay varios tipos de sondas que estamos desarrollando y que vamos a evaluar finalmente con el genoma que ha sido secuenciado por el INS. Entonces, un poco más es tratar de quedar con la especificidad, no vamos a decir local, y de trabajar diferentes caminos por si acaso finalmente hubiera una mutación, o porque estamos trabajando a nivel de ARN, que son virus que cambian, que mutan muy rápidamente, y entonces la especificidad de las pruebas depende de las secuencias de ARN, y entonces es siempre bueno de tener una, dos o tres herramientas de repente distintas que te permiten, en caso de que uno esté fallando, que la otra esté funcionando. Bien, cuando hablamos de kit, sí, dinos, Damaris. Sí, en la imagen podemos observar, para explicar la propuesta. Ya sabemos cómo es la tecnología, ahora para entender la propuesta. Para este kit que estamos desarrollando con LAN y CRISPR. Entonces podemos observar en la imagen el mapa del genoma de SARS-CoV-2. Este es el genoma de SARS-CoV-2. Podemos observar las diferentes regiones que codifican para las diferentes proteínas, ¿no? Podemos ver que hay, como tú dices, desarrollado un sistema para la detección con esta tecnología, y lo ha desarrollado un premio Nobel, Dogna, con su equipo han desarrollado esta tecnología, y esta tecnología se basa en la detección de dos genes. Ahorita está desarrollado para dos genes, para el gen E, que es el gen de la envoltura, y para el gen N, que es el gen de la nucleoproteína. ¿Ok? Entonces, ellos han desarrollado estos genes porque ya estaban validadas el uso de estos genes porque tienen mayor expresión, y estaban validadas, como pueden ver, por la Organización Mundial de Salud en el caso del gen E y por el Centro de Prevención de Enfermedades en el caso del gen N. Nosotros lo que proponemos en el proyecto es validar estos dos genes que ya están publicados, validarlos con pruebas de acá de Perú. Además que hemos validado que los primers también se unan a lo que es el genoma peruano. Hemos validado eso ya mediante herramientas bioinformáticas, y también vamos a desarrollar esta tecnología para otro gen que también se está utilizando bastante en el ensayo de qPCR.
que es el de RDRP, como pueden observar el cuadrito celeste, que corresponde a la polimerasa de ARN dependiente de ARN. Entonces, nosotros vamos a validar lo que ya está desarrollado para estos genes E y N. Más específicamente, esto es lo que vamos a desarrollar con estas tecnologías que se llama comúnmente detector y que utiliza LAN y CRISPR-Cas12. Bien, entonces lo que estamos viendo es que se trata de un proyecto que, en primer lugar, va a poder ser, o va a desarrollar un kit de diagnóstico que pueda ser aplicado, que pueda ser resuelto más allá del ambiente de un laboratorio, y dos, que se trata de un kit de diagnóstico que está tomando en cuenta el RNA el ARN, ¿no? En castellano, de la cepa peruana, ¿correcto? Porque entiendo que ustedes están trabajando con muestras que provienen de casos ya registrados en el norte del país, ¿no? Entonces, quería saber si esas eran las dos características propias del proyecto, su factibilidad fuera del ámbito de los laboratorios, y dos, que estuviera pensado, diseñado a partir de los casos ya registrados en el norte. Exacto. Es además de que finalmente sean específicos, sí, a partir de las muestras que tenemos. Sí, no, está bien resumido. Sí, y el sistema de, por ejemplo, los primers, las ondas, se ha hecho con un previo análisis bioinformático. ¿Para qué? Para que se conste de que lo que vamos a hacer amplifica el genoma peruano que se ha publicado, ¿no? de SARS-CoV-2. Pero además, lo que estamos tratando es de que dirigirnos a regiones conservadas para este virus, para SARS-CoV-2, que amplifique no solamente el genoma peruano, sino también el genoma de otros virus SARS-CoV-2 de otros países, para validar de que si es que, por ejemplo, luego viajan y quieren detectar con este kit, igual se va a poder detectar porque estamos dirigiéndonos a regiones conservadas de SARS-CoV-2. Correcto. Hablemos del segundo proyecto, y para hablar un poco del segundo proyecto, tenemos que mencionar que este virus, esta pandemia que hoy nos ataca como planeta, es una que aún por su carácter novedoso, aún está siendo estudiada, aún está siendo entendida en muchos aspectos, y uno de esos aspectos es los patógenos que están asociados a este virus, ¿no? Y las enfermedades que puedan finalmente causar complicaciones en los pacientes que son víctimas del COVID-19. Cuéntenos de qué se trata esta propuesta de análisis de patógenos asociados a COVID-19, ¿no? Un poco para entender la importancia, la relevancia de esto para casos que son más complicados que el promedio de la enfermedad. Ok, muy bien. Entonces, para ir un poquito viendo el panorama, ¿no? Primero, es verdad que el virus ha sido detectado hace 4 meses, se han identificado el virus en 3 días y hay un trabajo intenso de todos los científicos del mundo para ir caracterizando su forma de entrada, su modo de replicación, etc. Entonces, es verdad que a pesar de que hemos podido demostrar por la ciencia que se conoce bastante y todos los días hay publicaciones que salen, es realmente increíble que el patógeno ha sido secuenciado completamente en 3 días y ahorita tenemos decenas, centenas del genoma de este patógeno. Entonces, a pesar de esto, hay muchas preguntas que son válidas de hacerse, ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, las tasas de mortalidades, que obviamente dependen de cómo tú haces el diagnóstico, pero tú ves que hay bastante variaciones de un país al otro. Tú puedes, por ejemplo, tú tienes países como Corea que han tenido tasas de mortalidades bajísimas y otros países europeos, por ejemplo, que han tenido tasas de mortalidades altísimas. Y entonces tú te dices, bueno, es el mismo patógeno, todos somos humanos, hay algunas diferencias genéticas posiblemente, pero también, ¿qué puede explicar
tanta dramática diferencia, ¿no? Y entonces lo que se sabe es que en muchos pacientes que finalmente no tienen antecedentes importantes de salud, igual hay casos de personas que tienen una agravación de sus síntomas que es muy rápida. Y entonces es válido de preguntarse, de preocuparse, ok, es el SARS-CoV-2, sabemos, pero no podría estar finalmente asociado a otro patógeno. Y entonces esas coinfecciones que muchas veces entonces actúan en sinergia, es muy conocido en el mundo animal, es muy conocido también en los humanos. Incluso ya comienzan a salir los primeros trabajos. Hay trabajos chinos que muestran, que han salido hace menos de un mes, que muestran que finalmente muchos de los pacientes también tenían presencia de pneumovirus. Hay un trabajo que salió hace 10 días en The Lancet, que finalmente también resalta el impacto de las coinfecciones. Y entonces la idea que proponemos es de ir a hacer un diagnóstico no solamente del coronavirus, pero también de todos los patógenos potenciales que podrían estar presentes. Y esto proponemos de hacerlo mediante una técnica que se llama el Maletov-Stov. Entonces, Maletov-Stov es un nombre un poquito, vamos a decir, complejo, y básicamente es un proceso de desorción, ionización láser, ayudado con una matriz. ¿Sí? Y TOF es por tiempo de vuelo, doble tiempo de vuelo. Es una tecnología de espectrometría de masa que finalmente funciona basándose en el análisis de proteínas. Entonces aquí ya no estamos hablando finalmente de ARN, de ADN, vamos a hablar directamente de proteínas. Y eso es algo muy interesante, porque finalmente esta técnica es una técnica sin a priori, es decir, no necesitamos saber qué es exactamente lo que está en la muestra que vamos a analizar, porque no necesitamos no necesitamos conocer el material genético, ¿sí? Cuando tú haces una prueba de PCR, una prueba de LAMP, necesitas la secuencia, necesitas conocer el material genético para poder desarrollar tu prueba. Y con el MALDI, como vamos a ir identificando proteínas y que las vamos a secuenciar, entonces tú puedes después confrontar estas proteínas con una base de datos que te permite de identificarlas casi de forma instantánea. Entonces, nuestra propuesta es de ir analizando en los pacientes positivos, que en el caso entonces actual serían de Tumbes, Piura, y de evaluar. Ok, primero podemos detectar con esta herramienta la presencia del coronavirus y segundo, podemos entonces, podemos utilizar ¿cómo se llama? Y poder ver todos los patógenos asociados, que sean virales, que sean bacterianos o que sean finalmente fúngicos. Es importante de recordar que el Perú es uno de los países que tiene tasas de tuberculosis altísimas. Entonces, eso también podría ser finalmente un factor de agravación de los casos cuando finalmente se combina ese hongo, esa micobacteria con el SARS-CoV. Entonces, esta es finalmente la idea. Se ha pasado un pequeño gráfico para explicar muy rápidamente, de forma sencilla, el proceso de trabajo, que inicia entonces con el hisopado básico, y a partir de ese hisopado vamos a extraer todas las proteínas de ese hisopado. Y vamos a realizar una digestión que nos va a permitir finalmente de cortar, de fraccionar esas proteínas muy grandes. Esos péptidos ahorita que tenemos, los vamos directamente a entrar en el equipo de espectrometría de masa. Y estos péptidos van a ser cubiertos por una matriz, ¿sí? Que va a ionizar las moléculas y las va a proteger cuando finalmente un láser las va a golpear.
al golpear esos péptidos se van a cargar todos de forma relativamente uniforme y finalmente van a entrar en un tubo de vacío donde van a poder migrar a una velocidad que va a depender de su ratio de masa, o sea, de su peso, si quieren verlo así, y de su carga. Entonces, como todos tienen la misma o tienen una carga similar, y van a ir separándose en función de ese ratio. Y vamos a obtener finalmente un espectro que es un poco como el que está al costado, donde vamos a tener una imagen, vamos a decir, de la semicantitativa de la abundancia de los diferentes péptidos que están presentes. Y yo diría, fenomenal de esa técnica es que después se puede pedir al equipo que se concentra en tal o tal o tal proteína, y como todas esas proteínas, esos péptidos, tienen un tiempo de vuelo definido, vamos a poder aislarla en el mismo equipo por un proceso de shock por presión. Vamos a hacer explotar ese péptido y vamos a poder secuenciar todos los péptidos y reconstruirlo. Y a partir de esos péptidos vamos a poder hacer simplemente como se hace cualquier análisis de ADN, vamos a poder reconstruir e identificar los péptidos presentes. Entonces aquí no estamos hablando de contaminación de ADN, de ARN o de cosas que no sabemos, vamos a identificar péptidos presentes en la muestra. Y lo que tú puedes hacer es finalmente trabajar, identificar todos esos péptidos en función de base de datos que existen de virus, de bacteria o de fungi, y entonces vas a poder tener un barrido muy rápidamente de todo lo que está acompañando a este patógeno. Bien, entonces para resumir un poco esta segunda propuesta, sabemos que la técnica MALDI-TOF se basa o se sustenta en los espectrómetros de masa, ¿no? Y estos lo que hacen es analizar las complejas mezclas proteínicas, ¿correcto? Que son las que finalmente nos van a permitir reconocer otros patógenos que puedan estar asociados, que puedan estar vinculándose de diversas formas con el SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad COVID-19, ¿correcto? Ahora, sería bueno saber de ustedes es cuáles son los plazos y costos que han proyectado para ambas iniciativas, ¿no? O sea, ¿cuándo creen ustedes que esto podría empezar a llegar, si todo sale bien en el desarrollo de los proyectos, podría llegar al mercado, ¿no? ¿Y cuáles creen que podrían ser los costos de estas dos técnicas para el público en general, ¿no? Entonces, finalmente es una muy buena pregunta y válida. Al final, el costo para la sociedad es lo que hace que una técnica es más o menos aplicable. En la parte de LAMP, es finalmente una técnica que es relativamente sencilla y yo creo que podría decirse barata. Entonces todavía estamos en las partes de cotización, pero estimamos, por la experiencia que tenemos en el diagnóstico con esta técnica para otros patógenos, que podría llegar a ser de 3 hasta 5 veces más barato que una técnica de QRT-PCR. Entonces, este sería para la técnica de LAMP. Y en lo que es finalmente el MALDI, aquí tenemos una limitante, que es finalmente la disponibilidad de equipos. El MALDI en sí es una técnica que, o sea, el análisis o los reactivos que se utilizan son pocos, son específicos claramente, pero son pocos y no son tan costosos. El problema aquí es de tener un equipo que podría finalmente estar disponible, pero tiene muchas ventajas. En un MALDI podemos analizar hasta 360 muestras de un solo golpe,
muy rápidamente. Entonces, en el caso de que se pueda ver que el equipo sería de hacer finalmente un poco una prueba de sensibilidad, pero lo que va a ser interesante sería de ver si finalmente este equipo podría ser después empleado en otras partes del país, ¿no? Por ejemplo, esas tecnologías son cada vez más utilizadas en los hospitales, hay más y más laboratorios que tienen, en el Perú hay algunos Malditoftov, pero sí son técnicas que valen la pena de ser desarrollado, primero en este caso porque vamos a poder hacer investigación, ver las coenfermedades que finalmente podrían ayudar a dirigir un tratamiento o entender por qué algunos pacientes se mueren más rápido que otros. Entonces tiene un valor, vamos a decir, de investigación y tiene un valor de diagnóstico en el sentido que una vez que están las muestras cerca del MALDI, el análisis puede revelarse muy rápido. Entonces, sí, y para terminar de contestar, sí bueno, el tiempo del proyecto son 3 meses, entonces sí, vamos a tener que volar básicamente para poder cumplir con los tiempos, pero creemos que vamos a estar bien. Bien, quiero comentarle a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, que están atentos a esta transmisión, que estamos recogiendo sus preguntas y que en breves minutos se las vamos a trasladar a Benoit y a Damaris. Antes de cerrar con esta parte de la entrevista, quería hablar con ustedes acerca de que este proyecto se está dando en el marco de la formación de un grupo de voluntarios que son ex becarios, muchos de ellos de la beca CONCITEC de maestría en biotecnología molecular, que es en la cual ha estudiado Damaris, ¿no? Y miembros del equipo técnico de Inca Biotech. Entonces, ustedes ya han venido trabajando, ya han venido realizando actividades de apoyo de diagnóstico molecular con la Dirección Regional de Salud de Tumbes, ¿correcto? ¿Cómo ha sido ese trabajo hasta ahora? ¿En qué medida los ha beneficiado el desarrollo de esta iniciativa, haber trabajado ya con casos reales en Tumbes? Es una buena... Entonces, hay un contexto interesante a toda esta aventura que estamos iniciando en el marco finalmente de... Inca Biotech finalmente es una empresa de biotecnología y en el marco finalmente de un convenio que tenemos de soporte a la Universidad Nacional de Tumbes, tenemos en conjunto una maestría de biotecnología molecular. Y en este marco el rector finalmente de la universidad nos dijo, ¿y qué podríamos hacer finalmente frente a esta situación de crisis para la región, para el país, y en qué podríamos finalmente aportar? Y la primera, entonces, el primer paso fue finalmente de preguntar a todos los estudiantes que teníamos, bueno, es un diagnóstico de patógenos humanos, hay riesgos, etcétera. Entonces, lo primero que fue hay gente que están interesados para trabajar con el coronavirus, para trabajar finalmente con el COVID-19, y muy rápidamente, de forma espontánea, muchos de los estudiantes, que son entonces algunos ex becarios de CONCITEC, de la maestría, otros son actualmente en curso y son becarios de la universidad o en Inca Biotech, se han motivado, ¿no? Y entonces, lo que se ha hecho es aprovechar finalmente ese entusiasmo para ir avanzando y trabajar con los proyectos. A partir de ese pequeño grupo, nos acercamos a la DIRESA, que es también parte entonces de este proyecto, la DIRESA de Tumbes, y fuimos a ver en qué podíamos apoyar, ¿no? Se propuso finalmente de poner personal a su disposición, que son entonces la gente que están, los estudiantes que están capacitados. Se propuso de poner reactivos, se propuso de poner el laboratorio, los equipos a disposición,
Y finalmente comenzó un poco una alianza donde hemos comenzado a darnos la mano. Y, como te repito, no es... finalmente nos hemos aprovechado del entusiasmo de los estudiantes para decir, ok, ¿qué hacemos ahora? Podemos apoyar al diagnóstico, ya sabemos cuáles son las necesidades de la DIRESA, el problema de abastecimiento de los kits, el problema finalmente de trabajar, que hay solo un equipo, que hay un solo laboratorio reconocido, entonces, ¿cómo podemos ayudar? Y entonces nos dividimos en varios grupos para comenzar a buscar soluciones a estas diferentes problemáticas. Hicimos propuestas al CONCITEC, y bueno, nos sentimos muy honrados de haber ganado una de estas propuestas, y entonces aquí estamos ahorita en esa aventura. Nos va Inca Biotech, va más que todo también la Universidad Nacional de Tumbes, y va la DIRESA, ¿no? Y el motor finalmente de esto son los jóvenes peruanos capacitados en el país, que se han propuesto a ser voluntarios, y que de una forma o de la otra, tú lo ves, a mí me emociona de ver que están retribuyendo finalmente la suerte que han podido tener a través de esas becas, están devolviendo al país buscando soluciones. Bien, precisamente esa es parte del círculo virtuoso que se trata de tender desde las instituciones que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Vamos con las preguntas. La primera viene por el lado de los virus. Tienden a mutar con el tiempo, nos señala Enrique Navarro. ¿Cómo se sabe que el ARN guía que están usando se mantenga invariable en el tiempo y por lo tanto vigente este método de diagnóstico, ¿no? Sí, bueno, como había mencionado, hemos hecho un análisis bioinformático donde hemos tenido en cuenta estos posibles patrones de mutación y hemos alineado la secuencia de estos virus SARS-CoV-2 de muchos países. Entonces, en el análisis bioinformático tú puedes ver en qué regiones, cuáles son las regiones que son hotspot, puntos calientes para la mutación. Y hemos evitado en lo posible dirigirnos a estas regiones. Si no, hemos hecho el diseño a una región más conservada de SARS-CoV-2. Es decir, hemos evitado los puntos de mutación para dirigirnos a regiones que están conservadas. Entonces, si es que hago el diseño sobre esta región que está conservada, verifico y certifico que es una región que no va a tener mutación en el lapso del tiempo, ¿no? Por los patrones que ya muestra estas secuencias. Y eso lo hemos hecho para cada gen, para el gen E, para el gen N, para el gen RDRP. El gen que tiende más a mutar, según los análisis que hemos hecho, es el gen S, el gen de Spike. Entonces, vamos a diseñar también este sistema para el gen S, pero pensamos no lo pensamos como primera línea, sino como primera línea los genes que están más conservados, E, N y RDRP. Entonces, así nosotros aseguramos que a pesar de que el virus tenga patrones de mutación, nuestro kit va a poder detectarlos porque están en regiones conservadas. Sin embargo, además, hemos considerado de que esta región, que a pesar que esté conservada el SARS-CoV-2, de este virus que está en todos los países, estamos considerando de que esté conservada en SARS-CoV-2, pero que no esté conservada en otros SARS, para que lo pueda diferenciar de otros SARS, porque tenemos, por ejemplo, el SARS-CoV, tenemos, por ejemplo, el BAT-SARS, que es el SARS del murciélago, y de esta forma poder diferenciar este nuevo coronavirus de otros coronavirus antiguos. Entonces, esto lo hemos hecho mediante herramientas bioinformáticas que nos permiten poder hacer este tipo de análisis. Y el secuenciamiento, la publicación del genoma de SARS-CoV-2 por el INS ha sido de bastante ayuda para poder guiarnos a hacer un diseño más específico y más especializado.
Y en compartir la información que todos los organismos van recabando sobre el virus está una de las principales fortalezas de un sistema interconectado en el que todo el mundo se alimenta de los descubrimientos del resto. Ahora bien, otra de las preguntas que ha surgido es ¿cómo piensan evaluar la sensibilidad analítica de estas propuestas? O sea, ¿qué tipo de muestras van a usar para la determinación del límite de detección? Y para la parte de validación clínica, ¿qué tipo de muestras van a evaluar? ¿Qué criterios van a usar para la selección de los pacientes? Pero entiendo que ya ustedes cuentan con una gran muestra de lo que han podido trabajar en el voluntariado en Tumbes, ¿correcto? De repente por ahí también va un poco la respuesta a esta pregunta. Sí, nosotros como voluntarios pudimos ayudar en los ensayos que se hacían con la técnica de qPCR para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, como tenemos como entidad asociada a la DIRESA, el hecho de poder tener acceso a estas muestras es más accesible, ¿no? Es más fácil. Y tenemos seleccionadas muestras positivas a SARS-CoV-2 y vamos a considerarlas para los ensayos, primero de optimización y estandarización del protocolo. Luego, en la parte de validación, vamos a utilizar el ensayo de qPCR, o sea, qPCR va a ser el gold estándar con quien vamos a comparar nuestro ensayo de Detectar, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto de la validación con este ensayo y ayudados por la DIRESA. ¿Por qué? Porque la DIRESA como entidad asociada nos facilita el acceso a estas muestras, a los datos de estos pacientes, obviamente siguiendo las reglas de un comité de ética que tienen en la DIRESA, ¿no? Entonces, el proceso de validación se va a poder hacer. Ahora, para poder compararlo y para poder ver el límite de detección, nosotros vamos a utilizar dos procedimientos. Uno va a ser considerando el límite de detección de los kits que se tienen de qPCR para compararlos con el nuestro, y otro va a ser haciendo la síntesis in vitro del ARN para poder ver las cargas virales, hasta cuántas copias virales podemos detectar. Entonces, estos dos procesos vamos a utilizarlos. El primero va a ser más rápido. Sin embargo, el segundo, que nos da más especificidad, también es necesario, también lo vamos a hacer. Entonces, vamos a tener tanto los resultados de especificidad y sensibilidad para la validación de este ensayo. Bien, otra de las preguntas que ha surgido es si este diagnóstico es capaz de detectar desde el primer instante que la persona adquiere el virus, e incluso si se puede saber a partir de estos métodos que en el caso de pacientes que ya no tengan ningún síntoma, si se puede saber si es que anteriormente podrían haberlo padecido sin darse cuenta y haberse recuperado. Pues recordemos que uno de los principales desafíos que supone para la ciencia este virus es precisamente la condición asintomática que pueden atravesar los pacientes, muchos de los pacientes, y que, aumenta las posibilidades de contagio en el caso en que uno no sea consciente de que es portador del virus, ¿no? Entonces, desde el primer momento funcionan estos métodos de diagnóstico, ¿o qué es lo que tendría que pasar para que sean lo más efectivos posibles? Entonces, esta prueba molecular es una prueba que tendría como misión de reemplazar la prueba de QRT-PCR. No es una prueba que permitiría finalmente o sea, hay dos técnicas de diagnóstico, ¿no? La molecular que detecta el patógeno, y finalmente los de anticuerpos que detectan los anticuerpos, o sea, que muestra que el paciente ha sido en contacto con el patógeno. Lo que se está un poco dando cuenta es que el patógeno está finalmente presente en el paciente, y finalmente después de 7 a, vamos a decir, casi a 10 días, de 7 a 10 días, no aparecen todavía los anticuerpos. Entonces, en esta ventana podría estar interesante el diagnóstico con este tipo de kit. Luego comienzan a
a iniciar la respuesta inmune, y entonces aquí tenemos los IgM y los IgG, ¿no? Entonces, una vez que comienzan a tener finalmente esta respuesta inmune, lo que se ve, lo que se ve es que finalmente hay una caída de la concentración viral o de la carga viral, y entonces ahí es cuando finalmente el kit ya comienza a perder también un poco de, vamos a decir, de sensibilidad. Pero puede ser interesante, y es un poco la visión que se debería de tener, es que si uno piensa, ahorita hemos pasado una crisis sanitaria que fue complicado, pero podríamos pensar que finalmente una gran parte de la población está paralizada, está en su casa, y de repente muchas personas podrían ir a trabajar, ¿no? Porque finalmente han sido expuestos, ya son inmunes. Entonces, de combinar esa técnica de detección temprana y de poder finalmente decir la persona es libre o contaminada, y de combinarlo con finalmente presencia o ausencia de los anticuerpos, si tú combinas esas dos técnicas, podrías decir, mira, esta persona ya está inmunizada y ya no tiene carga viral, es decir, podría volver al trabajo. Y entonces, ahí si podemos entonces aplicar medidas de selección, de certificación de las personas, finalmente podríamos evitar una parálisis del tejido económico del país. Es importantísimo de ver que los países que han tenido la mejor respuesta ante el coronavirus, finalmente son los países que han realizado un diagnóstico temprano y masivo de la población. Entonces se necesita poder hacerlo de la forma más simple, sencilla y rápida posible, y una vez que los portadores estaban detectados, bueno, ahí entonces se tiene que aislar. Pero de esta forma y con un poquito de medidas de higiene, hay algunos países que no han parado de trabajar, no han tenido finalmente, han tenido un poco de distanciamiento social, pero no han tenido cuarentena. Y eso finalmente es un poco lo que debe ser, yo diría, la lección de los países asiáticos hacia nosotros, ¿no? Y creo que ellos han respondido muy bien en muchos de los casos porque tienen un poco más de cultura sobre la gestión de los virus, ¿no? Han tenido el H5N1, han tenido el SARS-CoV, el MERS estaba a la puerta de Asia, entonces ellos rápidamente, o sea, para muchos de los países asiáticos, de poner una mascarilla rápidamente, de lavarse las manos frecuentemente, es algo que ya es natural para ellos, lo que no ha sido tan el caso para los europeos, para los norteamericanos o para los latinos, ¿no? Entonces esta primera finalmente, o vamos a decir esa pandemia que nos ha afectado, creo que va a servir en el futuro para ponernos a pensar cómo podemos protegernos mejor para la próxima vez. Bien, Damaris, Benoit, ha sido un gusto conversar con ustedes sobre estas muy interesantes iniciativas. Bien, y queremos agradecer también a quienes nos han seguido a través de las redes sociales del Fondecid y el Concitec por sus preguntas tan interesantes, puntuales. Queremos recordarles que mañana continuamos con este ciclo de entrevistas con el proyecto Respiradores Quirúrgicos Anti-COVID-19 para el uso de personal de salud, que es un proyecto que viene por encargo del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, referido al área temática de desarrollos tecnológicos e innovación dentro de la convocatoria del Fondecid y Concitec. Bien, nuevamente, Benoit, Damaris, gracias por su tiempo de atención y conmigo será hasta mañana. Nos vemos. Muchas gracias, Sam. Gracias a todos y suerte a todos los que han participado en los cursos para que desarrollen algo para el bien del país. Muchas gracias. Bien.